sea, la jueza no quiere que este caso prescriba y yo creo que eso nos habla muy bien de esa funcionaria judicial porque el mensaje en últimas es nadie está por encima de la ley por más expresidente que se sea. Pasan cosas como que una persona se escude en el periodismo para después lanzarse a una campaña presidencial a los 3 días de renunciar a su cargo directivo en el periodismo. Como dar por noticia una pero además llegan al punto específico de decir una sobredosis de traer a colación un rumor que ella misma dice, eso hay que confirmarlo, pues ¿quién lo tiene que confirmar? El periodista, ¿no? O sea, es que ese es el trabajo. Sí puedo decir que no hay ninguna intención de no meterlo. De hecho, aquí hay 3 personajes que son muy cercanos a Petro. Uno, pues, es su hermano, nada menos, Javier Vendrell, que es un personaje bastante oscuro y bastante opaco que ha rodeado al presidente, y pues nada menos y nada más que Armando Benedetti. El titular de semana que decía que Juan Diego Elvira había puesto en su lugar a Mafe Carrascal, yo creo que en realidad fue lo contrario. Contracorriente, un espacio en el que hablamos de nuestras investigaciones, esas que casi siempre incomodan al poder. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Contracorriente. Yo soy José Guarnizo, periodista y director de Vorágine, y este es un espacio en el que hablamos de nuestras investigaciones, esas que casi siempre incomodan al poder. Hoy estoy con Nicolás Sánchez, periodista de investigaciones, Mariana Guerrero, periodista de investigaciones. Tenemos hoy muchísimo material, hay mucho de lo que vamos a hablar, de lo que está sucediendo en este país, pero vamos a iniciar con una nota, una crónica que salió publicada en Vorágine este domingo, titulada Todo lo que tiene que saber de Papá Pitufo. El título es Papá Pitufo, una guía para orientarse entre el mar de hechos y personajes, Nicolás. Sí, esta nota la publicamos el pasado domingo y lo que intentamos hacer fue como un resumen de todo lo que venía pasando con Papá Pitufo porque es muy fácil perderse en todo ese mar de información, ¿no? Entonces voy a leer apenas el primer párrafo. Durante las últimas semanas, uno de los personajes más mencionados por los medios en Colombia es Papá Pitufo. La avalancha mediática hacia él ha dado poco respiro, por lo que es probable que algunas personas se sientan desorientadas. Por eso, traemos un resumen de los hechos más relevantes alrededor del tema. Ese es un poco el inicio de nuestra nota acerca de Papá Pitufo y lo que la gente va a encontrar es lo que decíamos, como un resumen de los hechos más relevantes que han venido sucediendo alrededor de ese personaje llamado Diego Marín Buitrago, que ha salido en noticias desde el famoso y televisado Consejo de Ministros. Aquí estamos viendo, Nicolás, algunos de los intertítulos. Entonces, en la primera parte era ¿quién era Papá Pitufo? Hay gente que a lo mejor no sabe todavía los pormenores como biográficos de quién es este señor y sobre todo sus andanzas en el crimen. Luego tenemos otro intertítulo que se llama Filtraciones y evasión de la justicia. Ahí pues Nicolás nos explicará un poco de qué va como esas filtraciones de las que se ha hablado. También todo lo que tiene que ver con Petro, Papá Pitufo merodeó a Petro y todo lo que tiene que ver con lo que se dijo en el Consejo de Ministros, los 500 millones de pesos que recibió supuestamente Javier Vendrell y que supuestamente fueron devueltos. Pero también tenemos un capítulo de influencias en los gobiernos de Pastrana y Duque, y bueno, está acompañado pues como en algunos de videos de nuestros colegas que también pues han investigado toda esta historia. Este es un muy buen resumen si usted quiere enterarse, además que lo hicimos mostrando todas las caras, ¿no? No solamente lo que pasó en este gobierno, sino lo que pasó en el gobierno de Pastrana, en el gobierno de Iván Duque y también otras relaciones, y aquí mencionamos a Roy Barreras, Dilian Francisca Toro y todo lo que está ocurriendo con la DIAN. Sí, y tú hacías referencia o subrayabas el tema de las filtraciones y aquí, pues me gustaría que nos detuviéramos un momento porque hay información nueva que es relevante, pues que no estaba en el momento en que nosotros publicamos la investigación y este tema de la filtración es muy importante porque, bueno, como que bien haría aquí la audiencia en prestar mucha atención porque la historia se pone un poquito como confusa, pero en la fiscalía había un fiscal llamado Andrés Marín que estaba llevando la investigación en contra de Papá Pitufo y de otras estructuras del contrabando en Colombia. Ese fiscal está en medio de una audiencia
en la que él dijo que iba a pedir la captura de Papá Pitufo y en ese momento a él le llega una resolución de la fiscalía, del actual fiscal Camargo, y diciéndole que lo relevan un poco, o sea, que le quitan el caso a él en ese preciso momento. Entonces, digamos que mucho se ha rumorado sobre también por qué Papá Pitufo terminó en España y cómo hizo él para evadir la justicia. Se ha hablado en varios medios de una reunión del 10 de octubre de 2023 que se dio en el Ministerio de Defensa, en el que estaba el ministro Iván Velázquez, en el que estaba un director seccional de una fiscalía, una coronel de contrainteligencia de nombre Yuli y el fiscal Andrés Marín. El 10 de octubre de 2023, el fiscal Andrés Marín como que va a hacerle un corte de cuentas al ministro de pues la información que tenían hasta ese momento. Lo que dice el fiscal es que en esa reunión alguien lo increpó diciéndole que Papá Pitufo ya estaba fuera del país. Según la versión del fiscal, él lo que hace es demostrarles a ellos que Papá Pitufo todavía estaba en Colombia por medio de una foto que le envía un agente que en ese momento estaba siguiendo a Papá Pitufo y según dijo Marín, la información de esa reunión se filtró y gracias a la filtración de la información de esa reunión fue que Diego Marín después sí se fue a España. Sin embargo, la versión del ministro es diferente, o sea, nosotros habíamos publicado hasta ahí el domingo que publicamos nuestra investigación, digamos un poco con la información que en ese momento se conocía y con la que pudimos obtener, pero el 25 de febrero, hoy 25 de febrero que estamos grabando esto, el ministro Velázquez publicó un trino diciendo lo siguiente, y lo voy a leer de manera textual. Pero entonces, mira, vamos a proyectar primero, si quieres, Nicolás, para que quede mucho más claro para las personas que nos están viendo. Vamos a proyectar un video de una entrevista que le hizo Noticias Caracol al nuevo comandante de la policía, en los que hacen esa afirmación de la supuesta filtración. Vamos a verlo en este momento y luego leemos y proyectamos el trino del exministro Iván Velázquez. General, hay una preocupación, especialmente en la fuerza, porque se fugó una información cuando estaban solo 4 personas reunidas con el ministro de Defensa relacionada con Papá Pitufo. El anterior ministro. El anterior ministro. Estaban reunidos, se anuncia en esa reunión de 4 personas, entre ellos una oficial de contrainteligencia y un fiscal que llevaba el caso, y a los pocos segundos Papá Pitufo se entera que lo van a capturar y se fuga para España. ¿Qué información le han entregado sus hombres sobre esa fuga de información de esa reunión? Bueno, estamos esperando que el alias Pitufo llegue al país, el producto de la extradición solicitada, y muy seguramente ahí se va a generar, digamos, más resultados. Estas fugas de información, digamos que deben ser investigadas, y estamos hechos para consolidar la investigación a través de la Dirección de Investigación Criminal, la propia Dirección de Inteligencia. Si eso sucedió, pues debe ser investigado, y digamos que el propósito es lograr acertar en la toma de decisiones para contrarrestar los flagelos. Bueno, entonces estaba hablando el nuevo comandante de la policía y le estaban haciendo la pregunta sobre esa filtración. Y es como una filtración, Nicolás, no sé si la percepción que vos tenés, pero da la impresión de que todo el mundo da por hecho esa filtración, ¿no? Sí, y nosotros lo dimos por hecho también el domingo, ¿no? O sea, como que, bueno, son estas cosas del periodismo que uno hace también, me da culpa, que estaba redactado de una manera que parecía que dábamos por hecho también esa filtración, y pues a pesar de eso, digamos, la versión que tiene el ministro de Defensa es otra. Entonces ahora sí leamos el trino que él pone un poco como en respuesta a esa pregunta que hacen los colegas de Noticias Caracol. No solo no hubo ninguna filtración, sino que para la fecha de reunión, 10 de octubre de 2023, no se había expedido ninguna orden de captura contra Diego Marín Buitrago. La orden de captura fue emitida el 11 de marzo de 2024 por el juez 48 penal municipal con función de control de garantías de Bogotá. Además, según los registros migratorios, Marín Buitrago ingresó a Colombia procedente de Madrid el 29 de octubre de 2023 y regresó a Madrid el 19 de noviembre siguiente. Y digamos que si eso dicen los registros migratorios, pues tiene todo el sentido lo que dice el ministro, porque si la
reunión del 10 de octubre se filtró, pues lo que se ha sugerido es que Diego Marín se voló por cuenta de esa filtración, pero si eso hubiera sido así, hubiera sido muy extraño que él volviera a Colombia el 29 de octubre de 2023, ¿no? O sea, Claro, también claro. esto da cuenta como de cómo se desarrolla esta historia de Papá Pitufo. Eso sí es como un drama que se desarrolla minuto a minuto, ¿no? Así es. A mí me parece muy interesante, de verdad lo digo, el artículo que está en Vorágine, porque es una radiografía de todo lo que hasta el momento está o dicho o probado en algunos casos, pero ahí no entran como chismes o rumores o especulaciones. O sea, eso es un compendio de hechos, eso sí lo podemos decir. Y ahí están todos los personajes, está Petro, está Benedetti, está Javier Vendrell, está Andrés Pastrana, está Roy Barreras, están todos los personajes que han tenido que ver de una u otra manera con Papá Pitufo, ¿no? ¿No es cierto? Y ahora quisiera, si me lo permiten, ver un video también de una interceptación o una grabación en la que habla nada menos que Papá Pitufo y además de eso, pues deja mal parada a una exfuncionaria de la DIAN. ¿Qué es visual? ¿Usted me está presentando un visual? ¿Sí? Y yo no está mirando. Para mí quiero que cogí 40 de mañana a la mañana. Que tenemos el problema, ¿saben esto? Ya se me dio para votar porque eso todo el mundo es está por sacar contenedores de dinero. Mire, yo quería 67 tenía. Quieren parquear, saquen niñeras, que las niñeras que son las urbanas, saquen más, y saquen, te vaya a traer y saquen y vuelvan los carros. Eso no está problema. No le hermano, díganle a él que está listo, arreglado, lo que quiere. Yo tengo parte mía, error mío. A eso no es todo. Hay que cagar, no he hablado más, pero con nosotros. ¿Cuánto mundo no lo dígale que a todo el mundo, dígale que se lo estoy soltando, dígale que eso es escuchado. ¿En medio de qué contexto se da esta grabación? Y además lo que dice Papá Pitufo en esas grabaciones es bastante grave. Estamos hablando nada menos y nada más de Claudia Gaviria, que fue una mujer que ocupó un cargo muy importante en la DIAN, creo que era directora de aduanas. ¿Y cuál es el contexto en medio de la cual se da esta grabación, Nicolás? Pues José, digamos, esto tiene mucha importancia porque ella fue directora de aduanas de la DIAN durante la presidencia de Juan Manuel Santos, pero también fue secretaria de la transparencia durante la presidencia de Iván Duque, ¿no? Entonces, digamos, es un personaje que ha investigado supuestamente la corrupción y que ha estado, pues, con cargos de vigilancia del tema aduanero. Y se da en el marco de unas infiltraciones que lograron hacer agentes de la policía en la estructura criminal de Diego Marín Buitrago, que es un poco lo que lo tiene hoy también pues al borde de la extradición, porque recordarle también a la audiencia que él está detenido en este momento en Portugal y Colombia está esperando su extradición. Y estos agentes se infiltran en la vida incluso de Diego Marín Buitrago y empiezan a registrar las conversaciones que van teniendo, ¿no? Entonces él, obviamente, digamos, una persona que se mueve por el mundo de la mafia siempre va a intentar mostrarse más poderosa de lo que es, pero estos son indicios pues que la justicia tendrá que investigar si Claudia Gaviria tenía que ver algo con la estructura de Diego Marín Buitrago, porque incluso él habló de tenerla como en una nómina y de entregarle un dinero mensual, que era como se conoce que operaba esta red criminal, ¿no? Esta red criminal lo que hacía era cooptar funcionarios del Estado digamos, en puestos muy estratégicos como las aduanas de Buenaventura, la DIAN a nivel nacional, la Polfa en Cali, en Buenaventura, en Pereira, y empezar a meter en nómina a funcionarios corruptos que les recibían pues unos montos de dinero que eran tremendos, que incluso Y yo he eran escuchado...
eran nóminas que no eran baratas. O sea, ahí dice este señor que supuestamente, obviamente, esto la justicia lo tiene que corroborar o lo ha venido corroborando o contrastando, pero ahí dice Papá Pitufo que pensó que la funcionaria le iba a pedir 300 millones y finalmente le pidió 90, y uno ve ahí como, digamos, lo dice como si estuviera hablando, no sé, de 20.000 pesos, pero está hablando es como de cifras cercanas a 300 millones de pesos, como también hemos sabido por otras grabaciones que ese era más o menos como el dinero que tenían para los altos comandantes. Imagínense, 300 millones de pesos mensuales. Claro, y es que hay un indicio de eso en las audiencias de captura y de acusación en contra de otras personas de la misma estructura criminal, en la que hablaban de que el actual director de la Polfa, que en ese momento se me escapa el nombre, creo que es de apellido Malagón, él fue uno de los infiltrados en esa estructura y a él le mandaron 300 millones de pesos. Obviamente esto en el marco de una operación encubierto, pues que digamos los agentes reciben el dinero también como prueba, ¿no? Pero como para que veamos el nivel de dinero que repartían estos personajes, al director actual de la Polfa le enviaron 300 millones de pesos en una caja. Bueno, antes de ir a los comentarios de esta nota que nos han dejado los lectores, les queremos recordar que Vorágine es un medio de comunicación independiente que hace investigaciones sobre vulneración de derechos humanos y corrupción, y que los invitamos a que se suscriban a nuestro canal y a que nos sigan en todas las redes, en Instagram y en Twitter estamos como @vorágineseo. Y vamos a ver algunos de los comentarios de los lectores. En este caso nos dice Delcy Ruiz Torres, al parecer la justicia lo ha evadido a él. O sea, no es que él haya evadido la justicia, sino la justicia lo ha evadido a él. Yo creo que tiene mucha razón, ¿no? O sea, digamos, yo creo que es un gran resumen de lo que hemos visto a lo largo de más de 20 años. Podría ser un gran titular. Es un gran titular, exactamente. Aquí tenemos otro comentario, Mariana, si nos ayudas a leer. Sí, Oscar Alfonso nos dice, es muy interesante el sistema de tensiones entre las noticias y las fake, mediante las cuales se intentan contrarrestar las noticias. Se parece mucho al sistema de noticias sobre corrupción durante el gobierno Duque y las fake sobre corrupción en el gobierno Petro. No vamos a decir que durante Petro no ha habido corrupción, pero sí podemos decir que no es él su eje articulador. Y bueno, en este periodo los medios privados han mentido mucho más. Sí, pues yo creo que acá es importante, porque yo sí he visto, o sea, yo sí he sentido y hay una sensación que me da de ver ciertos artículos o ciertos productos de prensa que si deciden hablar de lo que ha pasado con Papá Pitufo en el gobierno de Petro, se hacen un poquito los locos también con lo que ha pasado en los otros gobiernos, ¿no? Y eso es también de una forma deliberada. Y tampoco puede pasar que se hable solamente de lo que pasó antes del gobierno Petro, cuando en este gobierno todavía hay muchas explicaciones que dar alrededor de esa supuesta plata que entró y que supuestamente devolvieron, ¿verdad? Tenemos otro comentario que nos hace Cristina Carrizosa. Dice, a este mar de hechos y personajes le falta uno que no veo en los dibujitos. De la mejor buena fe le pregunto a Vorágine por qué no incluyó al presidente Petro. Entonces a Cristina le vamos a contestar. De hecho, quisiera compartirles aquí la ilustración. Esta es una ilustración de Angie Pick y quisiera también compartirla y también contestarle de buena fe, así como ella nos hace la pregunta de buena fe, nosotros se la respondemos. Entonces, mira, aquí estamos viendo Papá Pitufo, una guía para orientarse entre el mar de hechos y personajes. Aquí vemos a Andrés Pastrana, aquí tenemos a Juan Fernando Petro, hermano del presidente Petro, a Dilian Francisca Toro, a Javier Vendrell, a Marta Mancera y a Armando Benedetti. Y yo lo primero que debo decir es que esto fue, digamos, esta fue la propuesta que hizo la ilustradora, esta fue la lectura que hizo la ilustradora alrededor de lo que es todo el artículo y de todo lo que vas a encontrar en el mapa.
Sí puedo decir que no hay ninguna intención de no meterlo. De hecho, aquí hay 3 personajes que son muy cercanos a Petro. Uno pues es su hermano, nada menos, Javier Vendrell, que es un personaje bastante oscuro y bastante opaco que ha rodeado al presidente desde que entró al gobierno, y pues nada menos y nada más que Armando Benedetti. Y ahora bien, si uno lee la historia, si uno lee el artículo, ahí va a encontrar todo lo que se ha sabido de Petro y de Papá Pitufo. Y no omitimos absolutamente nada. O sea, no se omitió absolutamente nada. Ahí está todo. Y de hecho, creo que en todos los artículos, videos que hemos hecho sobre Papá Pitufo, hemos incluido todo el episodio que nació tenemos TikToks, tenemos la nota incluso que también que hicimos sobre los generales de la República que construyeron un edificio junto con la esposa de Papá Pitufo, es decir, la Pitufina, y ahí también mencionamos, ahí también mencionamos pues a Petro y al maletín y a los 500 millones, o sea, en ninguna pieza que hayamos hecho sobre Papá Pitufo hemos omitido el capítulo Petro. ¿Que por qué no lo metimos en la ilustración? Bueno, esta fue una propuesta que hizo la ilustradora. Generalmente el proceso es ese, ella interpreta y da su versión del artículo con la ilustración, y que si lo pudimos haber metido, sí, yo creo que lo pudimos haber metido perfectamente y creo que lo podemos decir sin problema. No, lo que sí debo decir es que no hay una intención de no meter a Petro en la ilustración, para nada. Creo que nosotros podemos ser transparentes en eso, y son cosas que comentamos entre nosotros, ¿no? En los consejos de redacción, en los grupos, y bueno, yo creo que aquí nadie puede decir, oiga, no, es que nos dijeron el director de Vorágine que no hagamos esto, que no nos metamos con este personaje, con lo otro. Yo sí lo he visto en otros medios, pero aquí eso no. Sí. Yo creo que un poco lo que ha demostrado este escándalo es que Papá Pitufo va más allá de Petro, o sea, llega a la coyuntura por Petro, claro, porque pues es un escándalo que relaciona al presidente, a la campaña, pero creo que lo que se ha ido revelando, lo mismo que ha dicho Vorágine en los diferentes formatos que se ha hecho y se ha tratado este tema, es que Papá Pitufo tiene una complejidad, y su accionar y sus alianzas y demás van mucho más allá de Petro, de este gobierno, y que llega a unos alcances de gobiernos pasados. Así es, totalmente. Pues, no sé, Nico, si quieres decir algo de Javier Vendrell, porque es que yo creo que Javier Vendrell también es como un personaje que nosotros hemos mencionado en muchas ocasiones, y que realmente también refleja un poco como el carácter del gobierno Petro, y porque este señor siempre está ahí como en la sombra. Está en el episodio de los maletines, pero también había aparecido en otros episodios que tenían que ver, por ejemplo, con, no sé, la silla vacía, o Daniel Coronel, creo que también habían publicado en varias ocasiones como la relación de este personaje, de este señor, que ha logrado incluso estar con el presidente en situaciones bastante comprometedoras. No, y que digamos su vínculo estrecho está más que comprobado, o sea, Gustavo Petro nacionaliza de manera express a Javier Vendrell, es una de las primeras acciones que él toma cuando llega a la casa de Nariño, ¿no? Y eso no es un dato menor, o sea, cualquier persona que esté en Colombia, que esté buscando la nacionalidad, sabrá que esos trámites son engorrosos, como lo son los trámites en Colombia, y Javier Vendrell, pues se le apareció la Virgen, se le apareció Petro, y fue una persona muy influyente en la campaña de Petro presidente. Fue la persona que recibió, porque es que esto ya nosotros creo que lo podemos afirmar, él recibió 500 millones de parte de Papá Pitufo, ¿no? Eso lo dijo Augusto Rodríguez, y digamos que no sea como dicho que no pasó, sino que eso Exacto. Sucedió, y pues tiene también una serie de negocios en los cuales han sido muy juiciosos en investigar. Nuestros colegas de La Silla Vacía han hecho investigaciones bastante serias sobre el asunto, y creo que es una persona con un poder a investigar. Nosotros investigamos el poder, y nosotros nos hemos dado la pela por que el sector empresarial es uno de los sectores que detentan el poder en Colombia
y el sector empresarial está tanto en la Andy como en Xavier Vendrell, que también es un empresario que vino a Colombia y se volvió ultra rico, ¿no? Entonces creo que esta es la parte del video en donde nos empiezan a tirar comentarios de vendidos por hablar mal de una persona, pero es que comprobadamente es cercana a Petro y comprobadamente está metido en unos problemas ahí como bien oscuros. Y yo creo que no se trata de hablar bien o mal, es poner sobre la mesa lo que está pasando. Y creo que si hay un personaje que tiene que dar muchas explicaciones, pues es Xavier Vendrell. Pero quiero invitarlos a que escuchemos, a que veamos el editorial de hoy, pero también quiero decirles que hoy vamos a estrenar 2 secciones aquí en Contracorriente y una de ellas tiene que ver justamente con los medios de comunicación y vamos a analizar cómo algunos medios de comunicación han cubierto ciertos temas. Nosotros no vamos a dar acá cátedra de periodismo porque eso no es nuestra función, pero como ciudadanos y también como periodistas podemos valorar y mirar ciertos productos periodísticos, ciertas notas o ciertas posturas de periodistas de las cuales también podemos hablar y por qué no hacerlo. Pero vamos a ver el editorial y luego hablamos de los otros medios. No les alcanzará con posicionar la frase Uribe yo te apoyo para que el expresidente esquive la responsabilidad de sentarse ante una jueza para responder por los delitos de fraude procesal y soborno tras una acusación formal de la fiscalía que por poco y no llega. Y no es que Uribe esté ahí sentado porque quiera que se sepa la verdad. De hecho, este es un juicio que tiene como sustancia el intento por torcer declaraciones que, bajo la gravedad del juramento, comprometen al expresidente y a miembros de su familia en la conformación de un grupo paramilitar, nada menos. Ese es el centro de todo. Y lo mejor que puede pasar para el bien del mismo Uribe es que sus abogados permitan sin más dilaciones ni intentos por entorpecer el proceso que se lleve a cabo un juicio imparcial, público y apegado a la ley. Solo la transmisión que hizo Daniel Coronel de la audiencia pasada tuvo más de 250.000 visualizaciones. Si se sumaran las de otros portales, el número podría llegar a 500.000. Tal vez más, no lo sé. Pero qué importante es que los ciudadanos puedan ver en vivo y en directo los pormenores de un juicio que para llegar hasta allí tuvo que caminar por terrenos fangosos. O que lo diga Iván Cepeda, a quien han intentado enlodar no pocas veces, y él ahí sigue. En contra mía, en contra de mi familia, en contra de mis abogados, en contra de las autoridades judiciales que han desarrollado este proceso, ha habido una incesante campaña de desprestigio, descrédito, agravio, calumnia e injuria que ha desatado el expresidente y exsenador Álvaro Uribe. Tal vez es que se nos olvidan los 2 atentados a Juan Guillermo Monsalve, testigo principal en contra de Uribe, una por intento de envenenamiento, otra por un ataque con cuchillo que curiosamente no quedó registrado en las cámaras de la cárcel. Este 25 de febrero fue golpeado por guardias del IMPEC. O el asesinato en abril de 2018 de Carlos Enrique Areiza, otro de los testigos. O la confesión que le hizo a Coronel el abogado Diego Cadena en una entrevista en torno a sus visitas a la cárcel para ofrecer trámites judiciales a los testigos para que se retractaran. O puede ser que haya huido de nuestras memorias la forma en que Uribe renunció al fuero de senador para que el caso lo tomara la fiscalía de su amigo y abiertamente admirador Francisco Barbosa. Estrategia que por poco les funciona, pues desde allí pidieron varias veces la preclusión del caso, esa misma que fue negada por distintos jueces. Es hora de que las acusaciones en contra del expresidente dejen de ser una trama de oscuras intrigas políticas y judiciales como si fuese una novela negra y se abra el recipiente donde reposa lo que realmente ocurrió y que quede abierto para consulta de todos, incluso para los que están viendo y para los que no quieren ver. Bueno, pues ahí teníamos el editorial. Usted también nos puede decir si nos está viendo, si está de acuerdo, si no está de acuerdo. Ojo que nosotros leemos todos los comentarios, ¿no? O sea, yo siempre leo todos y cada uno de los comentarios. Ustedes nos pueden decir si les pareció, si no les pareció. Estamos, yo creo, ante el juicio más importante en la historia política de Colombia, y que lo estemos viendo en vivo y en directo con todas las trabas y todas las dilaciones que ha habido desde el año 2018 que comenzó este caso, pues me parece mucho más que pertinente. Ahí hay algo que me gustaría resaltar. Estuve viendo por momentos el juicio, la audiencia de juicio,
y vi una jueza muy comprometida con hacer justicia, o sea, no con condenar, no con absolver, sino con hacer justicia, o sea, la jueza no quiere que este caso prescriba, y yo creo que eso nos habla muy bien de esa funcionaria judicial, porque el mensaje en últimas es nadie está por encima de la ley, por más expresidente que se sea, ¿no? Y por más poder que se acumule. Y yo sí quiero resaltar esa labor de la jueza, incluso declarando pues que algunas preguntas que hacía el ex senador Uribe no venían al caso. O sea, creo que ella está tomando su posición de jueza con mucha honra y con mucha seriedad, y el trabajo que está haciendo le va a dejar un buen mensaje a los colombianos, que es que nadie está por encima de la ley y nadie puede pretender estarlo. Creo que yo resalto eso de lo que vi en esos apartados que vi del juicio. Patear la lonchera. Bueno, pues estamos ahora sí en esta nueva sección que se llama la patear la lonchera. Yo quiero saber por qué se llama patear la lonchera. Básicamente esta es la sección mediante la cual nos vamos a cerrar las futuras puertas laborales en otros medios, pero que sí, yo creo que sí es importante que al menos analicemos una situación que ocurrió en la semana pasada, ¿cierto? En la que hubo un contrapunteo que vamos a ver a continuación. La representante María Fernanda Carrascal envió derechos de petición para preguntar a la alcaldía si las visitas que hacemos los periodistas a las obras del metro son pagas. Si el distrito nos contrató para ir a ver, por ejemplo, el patio taller del metro, como ocurrió recientemente. Pues he visitado y he recorrido la mega obra desde la alcaldía anterior hasta ahora, cuestionando lo malo, denunciando demoras y retrasos. Le he dado voz a los vecinos afectados por las obras y he mostrado quién dice la verdad con responsabilidad. Los hechos son los hechos y eso es lo que yo defiendo. La mezquindad política no está por encima de los hechos. Representante Carrascal, su intento de desacreditar a la prensa es un golpe bajo a la democracia. Una congresista no debería atacar la libertad de expresión, sino defenderla. Su pregunta es una cortina de humo para ocultar la verdad. El metro avanza a pesar de los obstáculos políticos. Gracias, representante Carrascal, por recordarnos que la política es un juego de intereses, no de principios. Su pregunta es una muestra de la desesperación política. Cuando no se puede atacar el mensaje, se ataca al mensajero. Representante Carrascal, como congresista, usted tiene la responsabilidad de defender la Constitución y los derechos fundamentales de todos los colombianos. En lugar de eso, está atacando a la prensa y tratando de silenciar a aquellos que nos atrevemos a informar lo que es. ¿Es este el tipo de liderazgo que queremos en nuestro país? Pregunto. Representante Carrascal, si realmente cree que la prensa está siendo pagada para informar sobre el metro, entonces debería presentar pruebas. De lo contrario, está difamando a la prensa y atacando la libertad de expresión. Si realmente a su petición le responden con nombres directos de periodistas pagos o contratados por la alcaldía para que digan eso, pues debería mostrárselo a la opinión pública. Pero y si no aparecen, también debería tener la gallardía y decirlo. El lunes pasado tuve el atrevimiento de ejercer mi derecho constitucional de petición a la alcaldía para saber si el cubrimiento de las obras del metro de Bogotá se llevó en el marco de algún acuerdo o convenio con los medios de comunicación. Jamás le pregunté nada a los medios. Y es que estos convenios y la pauta existe entre las instituciones públicas, locales y nacionales y los medios de comunicación. Hice este derecho de petición porque me llamó la atención el estilo de algunas de las publicaciones. Periodistas abrazados con el alcalde, todos sonrientes, muy abrazados y muy amigos. Y como siempre lo he hecho, decidí indagar. Imagínense mi sorpresa cuando veo días después que varios periodistas me están atacando y acosando de una cantidad de barbaridades, que ataqué la libertad de prensa, que los acusé de recibir pagos y que incluso estaba generando una cortina de humo para ocultar el avance de la obra. ¿Qué? Primero, no sé cómo llegó el derecho de petición, pues yo no lo publiqué. De hecho, la alcaldía no me ha respondido. Si aquí hay una cortina de humo es de quien filtró esto a la prensa para volverlo noticia. En todo caso, esas declaraciones son una tergiversación de lo que presenté. Y fueron bastantes. En la W, Juan Diego Elvira le dedicó 12 minutos al tema. Me contactó apenas 40 minutos antes, y no para contrastar fuentes, sino para reprocharme e incluso para retarme. Me preguntó si yo tenía pruebas, pero ¿pruebas de qué si yo no hice ninguna acusación? Luego inició su intervención adjudicándome un trino que nunca escribí. Es más, lo escribió un colega suyo de otra emisora, quien inició esta cortina de humo dándole un tinte de ataque a la libertad de prensa. Juan Diego, yo como cualquier ciudadana tengo el derecho constitucional de hacer peticiones de información a las entidades públicas. Y como representante de la Cámara, pues como tal, mi deber indagar sobre lo que pasa en la ciudad. Mi licencia, apreciada Julio, es la credencial que me dio el Consejo Nacional Electoral en el 2022, respaldada por más de 800.000 votos que recibió mi proyecto político. No es razonable de ninguna manera afirmar que la solicitud de información ante
entidades públicas, constituye un ataque a la democracia, a la libertad de prensa y a los periodistas. Al contrario, lo que sí constituye una afrenta a la democracia es que algunos periodistas se crean con derecho de hostigarme y limitar mi ejercicio ciudadano y mis funciones como congresista. Estoy ofendido, don Julio, pero una pregunta, ¿es que ella los nombra a usted? Ella nombra a los periodistas. Lamento, estimado Juan Diego, que se haya sentido ofendido, incluso aludido, cuando ni siquiera lo mencioné en mi derecho de petición. Pero no me voy a detener, continuaré ejerciendo mi derecho a solicitar información pública cuando lo considere conveniente en el ejercicio de mis funciones. Como lo he hecho siempre, tanto a la alcaldía de Galán como al gobierno nacional. Siempre seré una defensora tanto de la libertad de prensa como del papel del periodismo. Por eso, en la reforma laboral que lideré en la Cámara, buscamos avanzar en la garantía de los derechos laborales de quienes ejercen su profesión. Espero una rectificación, pues una simple respuesta oficial de la alcaldía hubiera sido suficiente para cerrar este tema. El periodismo tiene la misión fundamental de fiscalizar todos los poderes, a las tres ramas del poder público, a los grandes poderes económicos y también al propio periodismo, pues el poder mediático no puede ser ajeno al debate y al control democrático de la ciudadanía. Bueno, pues ahí veíamos a la representante María Fernanda Carrascal dando sus explicaciones sobre el derecho de petición que hizo a la alcaldía de Bogotá, preguntando si de alguna manera se había pagado por los reportajes que se habían hecho. También vimos a Juan Diego Alvira, que es un colega de W Radio, que estaba indignado con esa situación y estaba también poniendo sobre la mesa que relacionando esto casi como con un atentado a la libertad de expresión. Y al menos de mi parte yo quiero decir como dos cosas. Lo primero, que cualquier valoración que hagamos al respecto no tiene que ver nada con temas personales. Es decir, estamos hablando de una situación que saltó al público simplemente porque los mismos periodistas lo dieron a conocer, ¿cierto? Y yo creo que en este caso la representante María Fernanda Carrascal tiene la razón. Es decir, y separándolo de cualquier tipo de situación ideológica, política y demás. Yo ni siquiera sigo a María Fernanda Carrascal y ella tampoco me sigue a mí. Y creo recordar que en el pasado nos seguíamos. Pero yo creo que ella hizo lo que había que hacer. Es decir, no salir a aseverar que la alcaldía le pagó a los periodistas, ¿cierto? Porque eso sí hubiera sido incorrecto, sin tener las pruebas, sin saber exactamente si eso sí ocurrió o no ocurrió, salir a lo mejor a decir que los periodistas hicieron reportajes pagos. Hice un derecho de petición y el derecho de petición, con el perdón de los colegas, es un derecho fundamental que está en la Constitución Política de Colombia. Nosotros usamos muchísimo el derecho de petición. Es más, nosotros podríamos perfectamente hacer derechos de petición para que la representante a la Cámara, María Fernanda Carrascal, nos dé cuentas de su trabajo legislativo y podemos hacerlo con preguntas muy específicas, pero preguntar eso a través de un derecho de petición no implica que eso es un atentado contra la libertad de prensa y expresión, porque es que yo creo que también nosotros los periodistas podemos perfectamente rendir cuentas, ¿no? O sea, si nosotros entendemos el trabajo periodístico como un servicio social, nosotros también deberíamos estar prestos a rendir cuentas. Y si eso no, y si la respuesta, hasta ahora no conocemos, creo, la respuesta de la alcaldía de Bogotá, pero si la respuesta es que no, pues muchísimo mejor, porque va a ser mucho más transparente el hecho de que los periodistas hicieron esas notas sin que mediara ninguna transacción de por medio. Sí, yo también creo que ahí es clave ese compromiso del periodismo con la transparencia, como esa responsabilidad, que a la final es la que permite la credibilidad y la confianza entre los contenidos que se generan y la audiencia, como realmente esa credibilidad que es tan fundamental en el periodismo. Entonces, a mí sí me parece que no es ningún atentado presuponer o querer indagar sobre algún tema, no es ningún atentado contra la libertad de expresión, de prensa. Creo que es totalmente válido, así como como tú lo decías, nosotros como periodistas constantemente enviamos derechos de petición indagando sobre ciertos temas y no implica que estemos aseverando que eso es así solo con preguntar, ¿no? Entonces, creo que ahí sí hay unas distancias muy grandes en cuanto a las vulneraciones a la libertad de prensa, y también creo que fue una pelea que se convirtió en un show mediático. Recuerdo mucho el titular de semana que decía que Juan Diego Elvira había puesto en su lugar a Mafe Carrascal,
Yo creo que en realidad fue lo contrario, pero creo que se volvió también un conflicto a nivel mediático que no debía trascender a ese punto, porque era un poco darle lugar a esa narrativa de que se estaba atacando la libertad de prensa. Y yo creo que los medios también pues son una fuente de poder, ¿no? Y por eso creo que también los medios de comunicación y los periodistas pues deben resistir el tema de que haya quienes los vigilen, ¿no? Quienes los vigilen, no me refiero al DAS, no me refiero a ese tipo de cosas que han sucedido, sino me refiero a que haya un control ciudadano frente a lo que uno hace también, ¿no? Porque uno vive de publicar, y publicar es hacer público algo precisamente, y cuando uno hace público algo, pues eso que uno hace público puede desatar críticas o puede desatar lo que sea, desde que las cuestiones se hagan en el marco del respeto, y creo que aquí no se saltó, o sea, hacerle una pregunta a una autoridad no irrespeta a nadie, ¿no? O sea, eso no irrespeta a nadie. Entonces creo que el periodismo sobre el periodismo precisamente también es importante por eso, porque es una fuente de poder, porque si no se hace periodismo sobre el periodismo, pasan cosas como que una persona se escude en el periodismo para después lanzarse a una campaña presidencial a los 3 días de renunciar a su cargo directivo en el periodismo, porque eso ¿De quién estás hablando? No sé de quién estás hablando. Nos pasan casos como los de Vicky Dávila, toca decirlo, ¿no? Y creo que eso es un llamado también. En Estados Unidos, si yo mal no recuerdo el medio, hubo un medio que hace poco eligió o digamos pusieron a un director, creo que fue el Washington Post, puedo estar incurriendo en una imprecisión, pero la misma sala de redacción del medio hizo una investigación y le sacaron algún tipo de escándalo que él tenía por ahí guardado y a esa persona le tocó renunciar. Eso es periodismo sobre el periodismo. Y cuando uno hace periodismo sobre el periodismo, uno no está desatando una guerra como en algún momento, y lo voy a decir, en algún momento Félix de Bedut lo dijo sobre la investigación que se hizo acerca de Yoir Ackerman, que eso como que desata una guerra entre colegas. Yo no creo que haya una guerra, yo creo que ahí hay unos hechos que se ponen de presente y que es importante que exista también control sobre el poder que ejercen los medios de comunicación. Sí, oye, no quería hablar no quería hablar de Félix de Bedut. O sea, yo a Félix de Bedut lo respeto un montón, admiro mucho su trabajo, pero él tuvo la oportunidad en un programa con Carol Ann Figueroa, que se llama La Píldora, de decir, le preguntaron por Vorágine y Yoir Ackerman, ¿cierto? Y él dijo que muchas veces se hacía esto por los clics. Y yo creo que fue pucha, o sea, si hay alguien más desprendido de los clics somos nosotros, porque es que nosotros no hacemos nada como por los clics, o sea, de verdad se los digo. Y yo sí sé quién hace muchas cosas por clics. Yo lo veo todos los días en la revista Semana y no tengo ningún problema en decirlo y en muchos otros medios. ¿Cierto? Ese es un panorama, pero yo creo que lo último que nosotros pensamos cuando hicimos esto es que nosotros estamos haciendo esa investigación por clics, o sea, eso no tiene nada que ver con los clics. Y también lo otro es que me parece que el caso de Yoir Ackerman se sale un poquito de lo que es hacer periodismo sobre el periodismo o sobre los colegas, porque para mí esta es una investigación, la inicial, por ejemplo, la que hizo Nicolás, tiene que ver sobre todo con el rol de consultor y gerente de una empresa que hace ese tipo de investigaciones. Yo puedo decir, yo no soy consultor de nada, yo no tengo una empresa que hace investigaciones pagadas por multinacionales, entonces con lo cual no es una investigación a un colega, es una investigación a un consultor en su rol de consultor, ¿verdad? Vamos a ver este video también de la sala de redacción del Colombiano y esto fue durante esta semana. Y vea lo que me cuentan fuentes muy informadas, eso habría que corroborar muchas de estas cosas. Es que Iván Velázquez, en su espíritu investigativo, desde que llegó al Ministerio de Defensa, fue el que se dedicó a investigar al Pitufo, al alias Pitufo. Pues yo creo que aquí vemos un tema periodístico que es muy complejo y es como traer a colación un rumor que ella misma dice, eso hay que confirmarlo. Pues ¿quién lo tiene que confirmar? El periodista, ¿no? O sea, es que ese es el trabajo. Es decir, de eso se trata, ¿no? Porque a uno le llegan muchos rumores
O sea, a uno de periodista le llegan muchos rumores, de verdad, o sea, de cualquier cosa. Y el trabajo de uno precisamente es confirmar o descartar esos rumores. Uno, como principio periodístico, y más cuando se hacen afirmaciones que son así de delicadas, no debería publicar el rumor sin ningún filtro, sino me dijeron tal cosa, pero hay que mirar si eso es verdad. No, pues mire usted si es verdad, ¿no? O sea, porque es que la gente está esperando eso, ¿no? O contrástelo por lo menos con las personas que están mencionadas en ese rumor, ¿no? Entonces creo que Sí. ahí pues es un tema muy complejo, ¿no? Sí, yo creo que también se dejó como sembrado el rumor, pues como que se dejó sembrado y eso da a entender muchas cosas. Y yo creo que lo que nos piden también las audiencias es que hagamos la tarea de contrastar. Y todos, y acá yo creo que es importante también decir que nosotros estamos hechos para el error, nosotros los primeros. O sea, acabamos de decir en otra sección que nosotros no tuvimos en cuenta un dato sobreviniente sobre una filtración que dimos por hecho, ¿cierto? Que era básicamente lo que estaba explicando Nicolás, que dimos por hecho que hubo una filtración y pues acá hay una versión del ministro del exministro de Defensa Iván Velázquez, que debe estar en empalme en estos días, pero pues que aporta al menos unos hechos y unos datos que más o menos tienen sentido, es decir, da unas fechas sobre las capturas y demás, y pues eso habría que también contrastarlo. O sea, yo creo que uno no puede tampoco dar por hecho lo que dice la fuente oficial. García Márquez, en su rol de periodista del Espectador, solía decir que lo peor que le puede pasar a un periodista es volverse rehén de la fuente oficial. Y la fuente oficial es importante, hay que tenerla en cuenta, pero todo eso hay que contrastarlo. Lo que pasa es que Velázquez está aportando unos datos, unas fechas, ¿cierto? Sobre una filtración y él también tiene derecho a decirlo y pues hay que ver más adelante cómo se contrasta aún más esa información. Pero, y acá hay otro caso que ocurrió esta semana que quisiera que comentáramos, que tiene que ver con una información que se empezó a generar en redes sociales, ¿cierto? Que tenía que ver con una supuesta, no sé, que el presidente Petro estaba internado en la Fundación Santa Fe y quiero que veamos estos titulares que aparecieron también justamente en El Colombiano. No quisiéramos hablar solo del Colombiano, pero pues esto ocurrió esta semana y dice este usuario de Twitter: El Colombiano tenía publicado que Petro había sido hospitalizado por una sobredosis de cocaína. Les tocó cambiar la redacción del artículo luego de quedar expuestos como difusores de noticias falsas, pero vemos acá que este trino yo recuerdo haberlo visto y dice: ¿qué hacía Petro en el hospital? En redes sociales se viralizó el rumor de que el presidente Gustavo Petro había sido hospitalizado por una sobredosis de cocaína. La noticia generó controversia y especulación, pero la Casa de Nariño desmintió la información, asegurando que el mandatario estaba en pleno ejercicio de sus funciones. Petro también respondió aclarando que sí estuvo en la Fundación Santa Fe, pero solo fue a visitar a su hija enferma. Y bueno, yo creo que solamente poner en el titular esto de la sobredosis de cocaína, pues eso es como el dulce que necesita digamos, los críticos de Petro, y aquí no estamos, ojo, acá no estamos para defender a Gustavo Petro. Gustavo Petro tiene quien lo defienda y él mismo se puede defender, pero me parece que el tratamiento de esta historia, como dar por noticia pero además llegan al punto específico de decir una sobredosis de cocaína. Sí, O sea, sí. Mariana. No, a mí me parece crítico y creo que lo venían ustedes hablando, y es que los rumores se conviertan en noticias sin pasar por ese filtro de la contrastación. Y creo que ellos ahí lo ponen de cara, y es como estos rumores y luego lo llaman una noticia, y es como, yo creo que son cosas muy distintas, y creo que uno en el periodismo sí debe ser como más aterrizado, porque uno entra a Twitter y puede leer muchas cosas y desconfiar, pero si uno entra en un medio de comunicación, la idea y la audiencia y el deber que tenemos los periodistas con la audiencia es que al entrar les estemos dando una versión lo más certera, lo más cercana, lo más rigurosa
a la realidad. Entonces creo que sí, vale la pena que no pienso que solo lo haga el colombiano, creo que esto se replica en muchos medios, que a partir de rumores los convierten en noticias, les ponen un titular rimbombante y creo que se descuida mucho ese ejercicio de rigurosidad y entender las diferencias de cuando yo entro a una red social como Twitter, donde me puedo encontrar a mucha gente hablando y opinando y demás, a cuando entro en medio de comunicación serio, de trayectoria y demás. De acuerdo. Es que uno no sabe si ahora hay como una materia en la universidad de periodista de redes sociales, porque ahora uno ve eso muchísimo en los medios, como tú dices, o sea, unas noticias que son según las redes sociales, según el usuario tal, según, o sea, pero es que las controversias en redes no son noticia, ¿no? Eso es una controversia en redes y ya, o sea, o si uno lo va a hacer, pues uno tiene que aclarar que se trató de una desinformación de entrada, ¿no? Pero yo creo que hay que asumir eso con profesionalismo y no empezar a difundir y ayudar a diseminar esos rumores, pues que terminan confundiendo mucho a la gente, porque la gente termina sin poder discernir qué es verdad y qué es mentira. Lo que no saldrá en Vorágine. Bueno, ¿y cuáles son los temas que no van a salir? ¿Cuál es el tema que no va a salir en Vorágine justamente, pero que también queremos hablar? Pues vamos a ver este video y que enseguida vamos a comentar. Dejen de decir que Diana Uribe ha hecho más por la historia de Colombia que nosotros los historiadores, porque ella tiene una gran diferencia con los que sí somos historiadores y hacemos divulgación, y es que tiene un gran capital para que a ustedes les llegue la información de ella, los podcasts, los libros, los videos, todo lo que hace. Una sola conferencia de Diana Uribe puede estar costando entre 20 hasta 80 millones de pesos, mientras que para nosotros los que sí somos historiadores básicamente no hay trabajo en absolutamente nada, pero aún así nos esforzamos para que a ustedes les lleguen nuestras investigaciones, nuestro trabajo riguroso y que realmente sí tiene datos certeros. A usted le llegan los podcasts, los videos y los libros de Diana Uribe porque ella tiene capital para promocionárselos. Nosotros no lo tenemos. Así que no diga que los historiadores no hacemos nada. Los y las invito a que busquen realmente esos historiadores que hacen divulgación con las uñas, sin esperar nada a cambio, sin recibir casi nada a cambio y algunas veces o trabajando en un call center o aguantando hambre porque no hay trabajo para nosotros. Diana Uribe no es historiadora y se ha valido del trabajo de los historiadores para realizar esa divulgación que tú dices que ha sido la más importante de Colombia. Los historiadores merecemos respeto y reconocimiento y somos muchos los que hacemos divulgación en podcasts, en videos, en libros, en muchos medios, bajo una información más rigurosa, muchísimo más respetuosa, dando créditos a quien se lo merece y no entrando en polémicas y escándalos de este tipo. Nosotros sí escribimos, nosotros sí investigamos, estamos horas y horas en archivos, haciendo muchísimas cosas que ella nunca jamás ha hecho. No digas que los historiadores en Colombia no hemos hecho absolutamente nada para divulgar la historia. Estamos viendo pues un TikTok, circuló, incluso salió de TikTok y se fue para otras redes y estuvo pues andando por muchísimos lados, que tenía que ver como con el trabajo de Diana Uribe, pero yo creo que acá hay varios temas y hay, digamos, temas, y yo creo que son temas distintos. Una cosa es, de pronto, la crítica que hace una historiadora sobre la forma, los métodos de divulgación de Diana Uribe, que no es historiadora, ¿cierto? Tengo entendido que es filósofa, y otro, lo que está ocurriendo con el libro que se llama Mujeres a través de la historia, que tiene pues a 3 coautoras. Está Diana Uribe, su hija, y también está María Emilia Giuffre, y bueno, en estos días hemos visto justamente por redes sociales que la coautora, María Emilia Giuffre, ha expuesto unos hechos y asegura que en el libro no se siente representada con la edición que se hizo, con los cortes que se hizo según ella sin autorización, pero también asegura que no la tuvieron en cuenta para otras cuestiones que tienen que ver con los autores, que es la promoción, la presentación del libro y demás. Yo ahí veo dos temas distintos. Yo creo que lo que dicen esta historiadora, al menos a mí, y aquí doy mi opinión personal, también es cuestionable. Porque, es decir, el hecho de que Diana Uribe no sea historiadora, pues no quiere decir que ella no pueda hacer divulgación de la historia a través de la forma en que ella lo ha hecho. Y yo creo, José Guarnizo, creo que ha sido valioso, salvo que alguien levante la mano y diga, mira, esto no fue así, esta parte de la historia, no, pero eso se hace con denuncias concretas. O sea, si hay algún historiador o alguien que conoce la historia y que pueda decir que
sobre determinados hechos, Diana Uribe no fue precisa, pues eso valdría una levantada de mano específica para hablar de eso. Me parece que también, no sé, como que decir así al aire que Diana Uribe no es precisa, que ella no tiene derecho a hacer divulgación histórica, yo creo que sí tiene derecho y creo que lo ha hecho durante muchos años. Y otro tema es la denuncia que hace la coautora de este libro, que son temas diferentes. Pero es que mira que yo creo que ella tampoco llegó a afirmar que Diana Uribe no debería hacerlo, sino que hay algunas, o sea, yo lo que entiendo de su molestia es que hay algunas personas que como que demeritan todo el trabajo de los historiadores porque no hacen un trabajo tan ampliamente difundido como el que ha hecho Diana Uribe, y creo que ahí va el centro de la crítica, o sea, como que ella lo que dice es: no nos critiquen a nosotros por no hacer lo que hace Diana Uribe, porque es que a nosotros no hemos tenido los micrófonos de Caracol Radio. Que Diana Uribe hable mal de los historiadores o que diga que ellos no... Yo nunca he visto eso, puede que exista, pero yo nunca he visto a Diana Uribe como criticando a los historiadores o que ella es la única que hace, la única que divulga. Sí, no, yo no la he visto en ese plan, pero lo que sí he visto es que, digamos, cuando han surgido críticas hacia Diana Uribe, como que lo que se dice es como, ella por lo menos hace eso, ¿no? Y hay una molestia porque sí, digamos que hace algunos años, y incluso en esta denuncia de la que tú hablas, de la persona que está hablando de su autoría respecto al libro, creo que hay algo importante, y es que ella también dice que cambiaron contenido y esos cambios que hicieron lo llenaron como de imprecisiones históricas. Entonces creo que es un poco hacia allá que ella intenta ir. Claro, así es. Sí, yo Mariana. también creo que un poco esta historiadora y las críticas que se han dado y su posición surge como de este constante, sí, como, no sé si desprecio sea la palabra, pero sí esa falta de espacio o de reconocimiento para muchos otros ejercicios de historiadores que no tienen el alcance que tiene Diana Uribe, y que, por ejemplo, en este caso, cuando Diana Uribe tiene este alcance con este libro, pues se llegan, como dice la coautora, a dar imprecisiones, que es la denuncia. Entonces, yo sí creo que es un tema muy complejo, creo que un debate sí es lo que está pasando con el libro de Diana Uribe, y creo que ahí es un tema muchísimo más profundo, más hacia el término legal y los derechos de autor, y qué tanto se pueden hacer estos cambios, y qué tan ético, por ejemplo, es hacer estos cambios que lleven a imprecisiones, como dice la coautora. Y creo que el otro lado de la historia es qué ha pasado con los otros historiadores más allá de Diana Uribe, que han intentado o que buscan constantemente un espacio para hacer y divulgar historia de manera rigurosa. Creo que hay unos contrastes en el debate que son importantes para tener en cuenta. En uno de los puntos, ella asegura, la editorial solo accedió a poner mi nombre a la misma altura del nombre de Alejandra Espinosa Uribe, pero aún así, no un reconocimiento claro de mi autoría, con una referencia confusa que versa, abro comillas, textos de investigación, es decir, no aparece, no da la sensación de que fuera coautora, sino que le ponen ahí como esas comillas que dice texto e investigación. Esa es una de sus denuncias. Dice la editorial tampoco accedió a permitirme participar en el lanzamiento y los eventos de la divulgación de la obra, que esto creo que es una denuncia muy seria. O sea, el autor tiene todo el derecho, por supuesto, de participar de esta difusión. Y también dice en otro de los puntos, la obra deformada fue publicada e inició su proceso de comercialización a finales de enero de 2025, cuando Diana Uribe la presentó como su nueva obra en el marco del Hey Festival de Cartagena. Entonces creo que este es un hecho que abre como un boquete a otras que seguramente gravitan en el mundo editorial, ¿cierto? Y por otro lado, pues me parece también bien que se haya hecho público y que la coautora de este libro, pues haya salido también a enumerar sus denuncias, además que lo hizo punto por punto, lo hizo de forma pública, y creo que ella tiene todo el derecho de no sé, exigir
que se cumplan todos sus derechos como autora de un libro. Y mira que para complementarte, estoy leyendo aquí una cita del País de España. Ella, Gouffrey, dice: la obra realmente corrió por mi parte. Yo calculo que un 90% del material que la editorial hoy tiene en las manos es de mi autoría. Entonces esto también nos abre como esa pregunta, o sea, si ella hizo este libro, pues la autora es ella más que Diana Uribe, aunque uno entiende que el nombre de Diana Uribe venda bastantes libros, pero creo que ahí también hay un debate como deontológico de fondo, ¿no? O sea, de esta divulgación histórica, y creo que para volver al video de la historiadora que vimos al principio, creo que esa era también un poco la queja, ¿no? O sea, hay unos historiadores haciendo el trabajo duro detrás y no pueden tener el reconocimiento, me imagino, pues tanto mediático como económico para subsistir de manera, pues que les dé su profesión, ¿no? Y eso es muy preocupante. Pues con este tema que no va a salir en Vorágine, pero que comentamos, damos por terminado este episodio de Contracorriente. Muchas gracias a Mariana, que está desde un aeropuerto porque va a ir a hacer una misión periodística, que más adelante les contaremos sobre qué. Muchas gracias a Nicolás Sánchez. No se los olvide, por favor, suscribirse a este canal, compartir también este episodio de Contracorriente y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Chao. Chao.